¿Qué estoy predicando? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien tiene en mente? Bueno, ¿cuál es el tema? Estoy predicando sobre la palabra sí, ¿verdad? Es sobre los devocionales. Pero ¿cuáles han estado siendo mis últimas predicaciones? Hemos estado hablando, hermanos, sobre qué es realmente el Evangelio. ¿Se acuerdan? Y ya hemos dicho varias cosas. Una cosa es lo que es el Evangelio, otras cosas es el contenido del Evangelio y otro es el resultado del Evangelio. Y ustedes y yo estamos parados todavía aquí hablando sobre lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que creo que es muy conocido, ¿verdad?, para cada uno de los que estamos acá, y a través de este pasaje, a la luz de este pasaje, poder ver cuál es la experiencia de aquellos que tuvieron ese contacto con el Evangelio. ¿Qué fue, verdad, lo que pasó en sus vidas? ¿Cuál fue su experiencia con el Evangelio? Ustedes y yo hemos venido diciendo que el Evangelio en esencia son las buenas nuevas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas noticias? A ver, esta ya te iba a decir Toñita, pero no es Sofía. Sofi, ¿cuál? Esa es una de las más grandes noticias que el Evangelio nos presenta, ¿verdad? Mientras en muchos grupos religiosos Dios está allá, ¿verdad?, o en la cruz, como algunos creen, la Biblia dice que Dios está entre nosotros. Emmanuel, esta fue la noticia que el ángel le dio. ¿A quién? ¿Se acuerdan? A María y a José, sobre todo a José, ¿verdad? A él le dijo: el nombre de que le van a poner a este pequeño se llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero después le dijo: y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puede ser esto posible? Sí, sí lo es, hermano. Y esta es una de las noticias que están encarnadas en el Evangelio. Esta es una de las buenas noticias. Dios no está lejano, Dios está cerca. Y bueno, hoy vamos a hablar de este pasaje, y quisiera iniciar con una pregunta y después de ello hacer una oración. ¿Qué haces cuando llega a tu casa alguien que tú no has invitado? ¿Qué haces con una visita inesperada? ¿Cuál es tu primera reacción? Recuerdo alguna vez lo que decía nuestro hermano Jesús Contreras: cuando sabe que ahí viene el pastor en la torre, apaguen todo, que no escuchen lo que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando de repente llega alguien que no esperábamos a nuestras casas? Vamos a hacer una oración. Padre, te damos tantas gracias. Podernos acercar a ti a través de tu Hijo siempre es una bendición, un privilegio, Señor. Sabemos que su sacrificio doloroso, perfecto, y esa resurrección gloriosa es la que nos tiene aquí, Señor. Te damos tantas gracias y queremos pedirte, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Cautívalo tú, Señor, a través de tu palabra, y obra lo que tú quieres seguir haciendo en cada uno de nosotros. Pues te lo rogamos, te lo pedimos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. ¿Cuál fue el pasaje que leímos hace rato en la segunda lectura? Lucas 19. ¿De quién hablamos en esa lectura? Zaqueo. ¿Alguien de los que están aquí no sabe nada de Zaqueo? Levante su mano. La mayoría sabemos. Los niños, ¿qué aprendieron de Zaqueo? Que era un chaparrito así. El canto no lo sabemos bien, ¿verdad? De hecho, creo que fue uno de los primeros cantos que aprendimos. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó.
Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro se subió. La historia no nos es ajena a cada uno de los que estamos aquí. Y él, como muchas otras personas, tuvieron un encuentro así muy personal, muy real con el Evangelio. Y ellos descubrieron algunas cosas, ¿verdad?, que Dios quiere que el hombre sigamos descubriendo, ¿verdad? Y déjeme solo darle algunos detalles, ¿verdad?, antes de entrar ya de lleno al sermón. Cuando nosotros leemos este pasaje, siempre hemos dicho que no podemos sacar una enseñanza de un solo versículo. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que un texto fuera de su contexto es un buen pretexto. Y siempre tenemos que ir un poquito atrás, adelante, y mirar todo lo que está alrededor de ese pasaje para poder encontrar qué es lo que Dios quiere decirnos a usted y a mí. Jesús está ¿en dónde? ¿En qué pueblo? ¿Se acuerdan del pasaje? Jericó. Jericó. Ahora déjenme decirles, hermano, que antes de llegar con Zaqueo hay un antecedente, lo que diríamos que es el contexto de este pasaje. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Antes de llegar Jesús con Zaqueo, llega con otra persona. Nosotros leímos, ¿verdad?, en Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Pero resulta que en Lucas capítulo 18 nos dice ya que él va llegando a Jerusalén, a Jericó. Está entrando a Jericó y allí se encuentra con una persona. Dice el verso: y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, había allí un ciego que estaba sentado junto al camino. Se estaba acercando a Jericó. Y en el verso 1 del capítulo 19 dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, y vuelve a repetirse como que la misma frase, había pasado por ciudad, y allí había un hombre llamado. El Evangelio de Lucas, hermano, usted y yo tenemos que saber, ya que es el único evangelio que contiene la historia de Zaqueo. Usted no la va a encontrar en ninguno otro de los evangelios. Lo que pasó con el ciego, de hecho no sé si sus Biblias lo tengan así, pero en muchas Biblias, cuando usted lee la historia del ciego, abajito va a ver en un paréntesis dónde se encuentra en Mateo. ¿Sí? En el tuyo está. ¿Dónde dice que está en Mateo? Ahí aparece. Pero la historia de Zaqueo, solo Lucas la va a platicar. Y eso tiene un significado muy especial. ¿Quién es el primer personaje con el que se topa Jesús? Un ciego. ¿Quién es el segundo personaje? Zaqueo. ¿Pero quién era Zaqueo? Dice papá, un hombre rico, un cobrador de impuestos. No cualquier cobrador de impuestos, porque Lucas se va a encargar de decirnos que era uno de los principales, ¿verdad? Dice que era el jefe de los publicanos. Lo que nosotros empezamos a encontrar cuando hablamos del evangelio, hermano, es que el evangelio es para todos, pero en especial también para aquellas personas que por alguna circunstancia están viciadas o tienen un problema. Primero fue el ciego, ahora es un hombre que tiene un problema. Ambos, por su condición que tenían, son rechazados. ¿Qué fue lo que pasó con el primero, con el ciego? ¿Cómo? Bueno, pero antes de recobrar la vista, ¿verdad?, no querían que siguiera hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él empezó a escuchar el guarullo, todo lo que estaba ocurriendo, y dice la Biblia que él detuvo a alguien, de alguien se agarró y le dijo: ¿quién es? Le dijo: es Jesús que está pasando por aquí. Él se quedó quieto. No. La Biblia dice que empezó a gritar más, hermanos, ¿verdad?
tuvo que saltar ese obstáculo. ¿Qué hizo Zaqueo con la gente, hermanos? Cuando él quería ver a Jesús. No podía. La gente también fue un obstáculo para él, pero él hizo algo más. Él subió. Tanto Lucas en este pasaje nos va a enseñar que el evangelio, hermanos, tiene esperanza. Y para este tipo de personas es muy especial. Son las personas a las que a veces nosotros les rehuimos, las menospreciamos o hacemos burla de ellas, ¿no? Por su situación y por lo que están viviendo. Y lo que en este pasaje ustedes y yo vamos a encontrar de primera instancia es como el evangelio, ¿verdad?, no hace esa acepción de personas. El evangelio acepta de manera total e incondicional al hombre. Y si los hombres buscan, no es porque hay algo bueno en ellos. La Biblia dice que los hombres buscamos a Dios, hermanos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos, ¿qué? Capítulo 3, versos 10, 11 y 12, y ahí desarrolla Pablo todo esto. Y él va a decir, ¿verdad?, no es cierto que nosotros busquemos. Si nosotros buscamos, es solo porque Dios empieza a buscarnos. Solo estamos respondiendo a su gracia y a su misericordia. Si Zaqueo quería ver a Jesús, no era porque le estaba naciendo en su corazón. Dios ya estaba obrando, hermanos. El ciego quiso buscar a Jesús, ¿verdad?, que tener un encuentro por él, pero no por él. La Biblia no dice aquí, ¿verdad? Y Jesús iba pasando o iba entrando a Jericó y pasó de largo y llegó al templo y este hombre se enteró y fue a buscarlo hasta allá. No dice eso. Lo que el ciego hizo fue respuesta a lo que Jesús empezó a hacer. Y eso es el evangelio, ¿sabes? Porque la Biblia nos enseña una verdad. Ustedes y yo estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, 2:1. Pero la misericordia de Dios llega a nuestros vidas. Y aún siendo lo que somos, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, ¿se acuerdan lo que dice allí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Levante la mano el que no haya pecado esta semana. Nadie podríamos hacerlo, ¿no? Hemos cometido errores, hermanos. Hemos fallado a Dios. Dios te acepta tal y como eres. Y esa fue la experiencia que empezó a tocar el corazón de Zaqueo. En su comunidad nadie lo quería, hermano. Era una persona señalada, odiada, y por lo mismo vivía aislado, siempre marginado de muchos eventos donde no lo querían. Y por obvias razones. Usted y yo sabemos cuáles son las razones, ¿verdad? Servir al gobierno opresor. Y no solo servir al gobierno opresor, sino usar su puesto para oprimir a su gente. ¿Pero por qué oprimía a Zaqueo a su gente? Sí, les cobraba más. ¿Por qué cobraba más? Dice mamá, porque no se consolaba con lo que ganaba. Hermano, siempre estamos buscando cobrárnoslas. Siempre, hermano. Y de alguna manera uno está pensando, ¿de qué manera voy a hacer que pague estos sinvergüenzas lo que me están haciendo? Aislado, marginado, odiado, bulleado, ¿verdad? Y él encontró la forma perfecta de decir, ahora me toca a mí. Ahora les voy a cobrar cada una de esas ofensas que ustedes por mucho tiempo me han hecho. Y la gente lo sabía, hermano.
Por eso es que era odiado, por eso es que fue marginado, por eso fue que fue desechado, porque usó su puesto para sacar de allí lo más que podía, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia nos enseña que en la experiencia de Zaqueo, ¿verdad?, lo que empezó a tocar su corazón es la aceptación que él vio de Jesús hacia él. Jesús no pasó de largo, Jesús no hizo bullying de él, no se rió como muy probablemente mucha gente se estaba riendo en ese momento cuando lo vieron subir al árbol a este chaparrito. Sin duda que hizo que la gente se riera, ¿no? Como este hombre tan importante ahora estaba haciendo semejante disfiguro, ¿no? Capaz si hubiera estado ahí, seguramente tenía esposa, le dijo: por favor, bájate, nada más nos estás avergonzando, ¿no? Pero Jesús no hace nada de eso, hermano. Y cuando vemos eso, ¿verdad?, yo sé que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido un encuentro con Jesús ya. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá estamos leyendo su palabra, estamos tratando de caminar en ella. Pero también sé que los que aquí estamos somos una bola de pecadores. Ninguno ha venido aquí medio metro arriba del suelo, ¿no? Basta ver solo la suela de nuestros zapatos para ver que está sucia y mirar tantito hacia el interior de tu corazón y mirar lo que hay también en tu corazón y en mi corazón. Yo no sé cómo te sientas esta mañana, este mediodía, si has fallado durante esta semana, si has cometido algún error y si algo te está pesando. Pero tú y yo sabemos que si algo hace Dios, hermano, es no rechazarnos. Él está dispuesto a que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos cómo estamos, Él nos limpia de todo. ¿Cómo está tu corazón hoy? Muchas veces nos dejamos engañar por Satanás, hermanos. Y todos estamos luchando con nuestras debilidades, hermano. Todos estamos luchando con nuestras imperfecciones. Y Satanás puede usar todo eso para alejarte de Dios. Hay mucha gente que ya no viene acá, hermano, porque Satanás los engañó y les hizo creer que este no era su lugar. No, yo no puedo. No, tú no vas a poder nunca, amigo. Tenemos que tomarnos de Dios. Y aún tomados de Dios, a veces la regamos, cometemos errores. Mire, ese pasaje de primera de Juan, le anteceden otros versículos que a veces nos dejan perplejos, porque empieza a decir Juan: nosotros hemos visto a Jesús, hemos caminado con Jesús, lo hemos tocado, ¿verdad? Y como estamos en la luz, podemos tener comunión unos con otros. Cuando nosotros pensamos en ese concepto de que tenemos comunión unos con otros, nuestro pensamiento siempre se va a: estamos en luz, no estamos en oscuridad. Luz es andar bien, oscuridad es andar mal. Pero hay un versículo allí, a ver, pongan el 8, muchachos. No, entonces el 7, perdón, a ver. Ok, aquí está. Fíjense lo que dice el verso, hermano. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hasta allí todo parece estar perfecto, ¿no? Pues sí, estamos en luz, pues sí, podemos estar con Dios, porque estamos caminando bien. Eso es de nuestros conceptos. Pero dice el pasaje: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No les parece que esto de la I y para acá lo pudiésemos poner en un paréntesis y sacarlo de ahí? ¿Qué necesidad hay de que aparezca esta parte aquí? No sé si me estoy explicando. Si se supone que andamos en luz, no estamos en pecado. Y entonces, ¿por qué el versículo
versículo dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque Dios sabe quién eres y quién soy, ¿verdad? Y sabe que aun y cuando tu intención es caminar en la luz, hermano, siempre vamos a estar teniendo problemas con nuestra propia persona. La gracia de Dios se extiende para cubrir nuestras vidas. Alguna vez lo he dicho, es como caminar en la línea de equilibrio. Y Dios no te dice: pues ahora estás a 60 metros y no hay red. Dios siempre pone la red, hermano. A Dios no le preocupa, fíjate, hermano, cuántas veces caes. A Dios lo que le preocupa es si tú sigues poniendo tu mira en Jesucristo y si no pierdes de vista eso. Dice la Biblia: el justo, ¿cuántas veces cae? ¿Y por qué torna a levantarse? Porque Dios de la mano lo tiene, hermano. Nuestra preocupación debiera de ser: Señor, sí, hoy cometí un error, pero quiero ir a ti. Y esto fue lo que Zaqueo experimentó, esa aceptación. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía todas las cochinadas que había hecho este sinvergüenza? Claro que lo sabía, hermano. Lo sabía, sabía todo lo que había hecho este malvado. Pero nuestro Señor Jesús nos enseña que Él va más allá de eso. Y si Él a ti y a mí nos acepta, ¿quiénes somos tú y yo para no aceptar a los que nos rodean? Cuando el Evangelio penetra en nuestro corazón, cuando el Evangelio anida en nuestras vidas, este nos va a llevar a aceptar a aquellos que nos rodean y no hacerlos a un lado. Para Zaqueo, esta fue la primera verdad: Dios me acepta tal y como soy. Pero ese Evangelio no se queda allí, hermano. Va más allá ese Evangelio. Y la segunda verdad que encontramos es que Dios, cuando ve a Zaqueo, Jesús cuando ve a Zaqueo, no se queda nada más allí. No solamente le echó una mirada y ahí nos vemos, pues, buen día, Zaqueo, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús le habló a Zaqueo. No le dijo: hey tú fulano, bájate de ahí, hey tú chaparrito, baja. La Escritura dice que Jesús lo llamó por su nombre, a Zaqueo. No solo le llamó por su nombre, le dijo: hoy quiero estar en tu casa, Zaqueo. Quiero permanecer en tu casa. El Evangelio, hermano, es integración en el reino de Dios. Ustedes y yo sabemos que Jesús siempre, cuando llegaba a un lugar, lo que predicaba es: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. Zaqueo, el reino quiere llegar a tu casa, quiere estar contigo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: date prisa. Si usted lee el pasaje, ¿qué dice que hizo Zaqueo? ¿Se la llevó tranquilo? ¿Qué dice el verso 6? Y entonces dice: él descendió a prisa. Y es que en las cosas de Dios, hermano, permítame decirlo así, no tenemos que darle largas, hermano. No tenemos que, ¿verdad?, postergarlas. Tenemos que darle prontitud. Dios quiere que así actuemos usted y yo. Zaqueo no se detuvo, dice la Biblia que bajó deprisa, fue allí. Dios quería, ¿verdad? Jesús integró a este varón, ¿verdad?, en el reino de Dios y le dijo: quiero ir a tu casa. Pero lo que no encontramos en este pasaje es que Jesús le haya dicho a nada más que: espérame, Zaqueo, antes de que llegamos a tu casa, vamos a hablarle a los sacerdotes que vayan y hagan una limpia, porque con todo el cochinero que tienes allí, todo lo que has hecho, esto no va a quedar bien. Pues vamos a hacer 2 o 3 oraciones, declarar, ¿verdad?, que esta casa va a quedar limpia, atar y desatar. ¿Usted encuentra eso aquí? No es una cuestión religiosa, hermanos. Es una cuestión simple y sencilla. Dios quiere estar en tu casa. Deja que Él entre. No te preocupes
por estar haciéndole cambios ahí, ¿verdad? De cositas. Deja que él entre, porque él se va a encargar de decirte lo que tienes que quitar. La integración, el evangelio nos integra al reino, pero ese reino y esa integración nos hace que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer. La tercera verdad que emana de este pasaje es que el evangelio es transformación pura y real. Transformación pura y real. Es interesante, hermano, que en el diálogo que establece Jesús con Zaqueo al principio, cuando él le dice: Zaqueo, baja de ahí porque en tu casa quiero estar, no se menciona que haya dicho algo Zaqueo, ¿no? No dice nada. Se reserva a Lucas y no nos dice si, ¿verdad? Si Zaqueo le hubiese dicho: ¿de verdad quieres estar en mi casa? No le dice nada de eso. El diálogo sigue y nos muestra que llega Jesús a su casa y está allí, y entonces va a llegar un momento en el que ahora sí va a haber un diálogo. ¿Cómo se dirige Zaqueo a Jesús? Vean su Biblia. Verso 8. ¿Cómo se dirigió Zaqueo a Jesús? Se puso de pie. Okay. Señor. Cuando nos toca el evangelio, dejamos de buscar a Dios como el milagrero, como el benefactor. Cuando el evangelio de verdad toca nuestras vidas, vemos quién es Dios, hermano. Él es el dueño de todo. Y yo tengo que humillarme ante Él. Él es el Señor. Si usted ahora va al ciego, que les decía que fue con el primero que encontró, vea cuál es el diálogo que establece el ciego con Jesús. Y es lo mismo, hermanos. Dice la Escritura que cuando se le acercó el ciego le dijo: ¿qué quieres que haga? Señor, que vea. El evangelio, hermanos, es transformación. Transformación que empieza acá arriba en nuestra cabeza. Mis conceptos. Jesús no es solo, ¿verdad?, un revolucionario, un buen maestro. No, cuando tú te confrontas con el evangelio, tú reconoces que Él es el Señor y que tú eres su siervo, que tú eres su criatura, que tú eres su hijo. Y esto cambia completamente todo, hermano. Mientras nosotros no veamos a través del evangelio a Jesús como Señor, lo estaremos viendo como mucha gente, como el único que nos saca de nuestras broncas, porque es para lo único que buscamos a Dios. Hoy, Señor, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, pues échame la mano. No, hermano. Dios no solo es proveedor. El evangelio nos confronta con esta realidad. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser el que dirija tu vida. Él quiere ser quien te marque el camino y te diga exactamente lo que tú tienes que hacer. Y cuando el Señor dice algo que se tiene que hacer, no hay opción, hermano. Hacemos lo que Él dice, porque sabemos que Él es sabio y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. El evangelio es transformación. Es probable, hermano, que Zaqueo hubiese escuchado muchas cosas de Jesús, pero una vez que Jesús entró a su casa, todos esos conceptos cambiaron. Y lo primero que sale de sus labios es: yo sé que eres el Señor. Y como sé que eres el Señor, voy a dar prueba de eso. Lo que robé, lo voy a regresar 4 veces. Transformación. Nadie puede estar en el evangelio y seguir siendo el mismo. La vida de Zaqueo había girado en el de estar robándole a la gente. Ahora tiene un contacto con Jesús y su vida cambia completamente. Señor, lo que robé 4 veces lo voy a regresar, y la mitad de todo lo que tengo lo voy a dar a aquellos.
que me rodean. El Evangelio es una buena noticia, pero una buena noticia que transforma vidas, hermano. Usted y yo venimos conociendo el Evangelio, tenemos tiempo conociendo el Evangelio. ¿Cuánto está siendo transformada tu vida? ¿Ves a Jesús como tu Señor? ¿Salvador también? ¿O solo como tu proveedor? ¿Cómo lo estás viendo? Los discípulos, tuvieron que aprender como usted y yo tenemos que aprenderlo. Pedro alguna vez llegó a pensar que Jesús solo estaba para hacer campañas de sanidad y que eso era lo mejor, andar en esas cosas emocionantes, ¿no? Pero Jesús tuvo que confrontarlo y decirle, no, Pedro. ¿Recuerda usted esa escena? Pedro llegó a la casa, Jesús llegó a la casa de Pedro. ¿Quién estaba enfermo allí? Su suegra. La sanó Jesús. Pero no solo hay, ¿no? Dice la Biblia que entonces se corrió la voz y empezó a llegar mucha más gente. Y aquellos fueron sanados. Al otro día muy temprano el Señor Jesús, como era su costumbre, salió a orar. Para cuando despertó Pedro, ya por ahí de las 10 de la mañana, ¿verdad? Se dio cuenta que ya había mucha gente, ¿no? Y que estaban allí muchos de muchas enfermedades. Y dijo, esto sigue, esta campaña de sanidad hay que seguirla. Y Jesús lo mandó a volar, ¿no? Fue a buscarlo, ¿verdad? Pedro a Jesús, Señor, esto, pero ya están aquí la gente. No, Pedrito, fíjate, ¿qué te cuento? A eso yo no he venido. Esta no es mi tarea. Mientras el hombre no se ha tocado en su corazón, de nada sirve todo lo que podamos hacer. Usted y yo ya fuimos tocados en nuestro corazón. El Evangelio llegó a nuestra vida. Dejemos que este nos siga transformando, hermanos. No dejes que el enemigo te engañe y te haga creer que por tus faltas Dios ya no te va a recibir. Él te recibe, hermano. Acerquémonos confiadamente a Él. Abramos nuestro corazón y dejemos que ese impacto que está teniendo en nuestro corazón sea lo que también termine ayudándonos en nuestras relaciones aquí. Que podamos aceptarnos los unos a los otros y que de esta manera exaltemos a nuestro Dios, pero también nos edifiquemos mutuamente. Amén. Pues vamos a estar de pie y le voy a invitar a que hagamos una oración. Nuestro buen Dios y Padre, cuántas gracias, Señor, le doy por su palabra. Le ruego que sea usted a través de ella quien siga hablando a cada corazón y nos permita, Señor, caminar en su luz. Ahora que ese amor suyo, que sobrepasa todo entendimiento que ha derramado en nuestra vida, sea el que nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, Señor, y lo podamos compartir con aquellos que nos rodean. Que sea el amor, Señor, nuestro eje, Dios, para poder relacionarnos. Y que su gracia, Señor, su gracia que no merecemos, sea nuestra principal motivación para darle siempre lo mejor. Y gracias, Señor, porque su Espíritu nos acompaña y nos guía. En su nombre precioso, Jesús, es que oramos. Amén.